La emoción más antigua e intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo e intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Esta es una frase del famoso escritor de horror Howard Phillips Lovecraft, al inicio de su ensayo El horror en la literatura. Pero es este mismo miedo a lo inexplicable el causante de que muchos de nosotros, seamos adeptos o no a los temas paranormales, hayamos vivido historias que al parecer no tienen una explicación proveniente de este plano terrenal. En este episodio nos sumergiremos en las experiencias paranormales que algunas personas han compartido con nosotros. Prepárense para adentrarse en el mundo del misterio y la intriga. Comencemos. El micrófono ya está encendido. Adéntrate a descubrir el mundo a través de tus oídos. Acomódate, porque al fin estamos al aire. Buenos días, tardes o noches. Les doy la bienvenida al primer episodio de Estamos al aire, el podcast donde te acompañaremos a descubrir el mundo a través de tus oídos. Mi nombre es Jack Reyes y seré su locutor durante esta travesía. Antes de empezar, queremos agradecerte a ti, que estás oyendo del otro lado de la plataforma, por dar clic a nuestro contenido. Espero que este proyecto sea de tu agrado y continúes con nosotros el camino de desarrollo de este bonito proyecto. En este primer episodio escucharemos las extrañas y terroríficas experiencias de algunos de nuestros valientes oyentes que nos han compartido. También al final de cada programa les tendremos una sección de recomendaciones para disfrutar durante esta época de terror. Sin más preámbulos, empecemos con las historias. La parálisis del sueño es algo que personalmente no he experimentado. Sin embargo, tengo muchos allegados que me han contado cómo han sufrido este tipo de eventos. Nuestra primera historia, enviada por una persona anónima, nos habla lo que al parecer es un caso de esta terrorífica experiencia. El texto narra algo más o menos así. Todo comenzó un día en la noche. Era bastante tarde y ya tenía que irme a dormir. Cabe aclarar que yo no duermo solo, sino que comparto habitación con mi hermano mayor. Él había salido del cuarto para hablar por teléfono, y yo estaba acostado intentando dormir. Pero de pronto, siento que alguien entra a la habitación. Pensando que es mi hermano, no le hago caso, y sigo con mis intentos para poder descansar. De pronto, siento como lo que entró estaba buscando algo con urgencia. De ahí me empiezo a asustar, hasta que siento que se pone de pie al lado de mi cama y voltea a verme por unos, quizás 2 minutos. Pero yo sentí como una eternidad. Al final, no sé si fue un caso de parálisis del sueño o algo parecido. Solo espero que haya sido algo así. Esta primera historia la verdad es que está bastante interesante. Como les dije yo en la introducción, la verdad yo nunca he vivido lo que es la parte de una parálisis del sueño. Y ya pues muchas ciencias actuales han intentado descubrir o desmarañar este tipo de leyendas, de historias, de mitos. Creo que la más aceptada por ahora es la cuestión de la parálisis del sueño relacionada a la fase REM. Y es que para quienes no han escuchado de esto, el periodo de sueño que tiene una persona está dividido en diferentes etapas. La etapa o el periodo de REM es cuando el sueño o el cerebro se encuentra inmerso en un sueño profundo. Es el pico más alto y es en realidad cuando se supone no se nos dificulta más llegar a despertar. Lo que hace el cerebro durante esta fase es bloquear todo tipo de movimientos de nuestros músculos para evitar hacernos daño mientras dormimos. Pero muchas veces esta misma fase puede llegar a fallar y podemos llegar a despertar sin que nuestro cerebro haya, digámoslo coloquialmente, vuelto a activar nuestras funciones motrices primarias. Entonces es ahí cuando pasa lo que normalmente aquí en México conocemos como que se te suba el muerto. Esto quiere decir que despiertas, pero tu movilidad está completamente bloqueada. Te es imposible poder elaborar cualquier tipo de movimiento. Entonces de ahí pues más o menos tiene el sentido, pero aún así es bastante inquietante el hecho de pensar que mucha gente no solo se queda rígida después de estos eventos, sino que también son capaces de ver
o incluso hasta oír presencias. Entonces, este tipo de cosas son las que a veces nos hace cuestionar si realmente la ciencia tiene una respuesta exacta o fidedigna para esta clase de eventos. Y pues la verdad es de que sí nos deja pensando bastante sobre si es un fallo en nuestro cerebro o un fallo en la realidad. La Llorona es una de las leyendas mexicanas más populares y que ha trascendido desde épocas coloniales. La versión va cambiando dependiendo del lugar, pero el núcleo de la historia es siempre el mismo. Una mujer que lo ha perdido todo, condenada a vagar por las calles y cuerpos de agua en busca de lo que alguna vez fueron sus hijos, sin posibilidad de alcanzar el descanso eterno. Esta segunda historia es traída a nosotros por el creador de contenido Jars, en el cual relata lo siguiente. Esto me pasó cuando tenía como 5 o 7 años de edad. Estaba pequeño. El día de Muertos, cerca de mi casa, había una lavandería en la que estaban dando dulces. Pero cada que te entregaban uno, una chica vestida de la Llorona empezaba a gritar y sollozar. Típica cosa para asustar, supongo. Pasando 4 o 5 días después, yo ya me encontraba acostado. Fue de las primeras veces que me costaba mucho trabajo dormir. Ya estaba tapado, con mi pijama y con un montón de peluches. Pasado un rato, me empezó a dar sueño, pero de repente me dio un frío terrible. Yo me tapaba en ese tiempo con hasta 3 cobijas. Pero algo que me parecía muy extraño era que hubiera una brisa debajo de las cobijas que me rozaba por todo el cuerpo. Mis manos estaban demasiado frías, al igual que mis pies. En ese tiempo yo dormía en la parte de arriba de una litera, pero al girar la cabeza al espacio donde nunca me pusieron una puerta, vi una brisa demasiado blanca. No sé si era por el frío, ya que por el miedo cerré los ojos. Al volverlos a abrir, esa brisa fue formando la silueta de una persona. Cuanto más se iba descubriendo la silueta, más frío habría en mi cuerpo. La forma se terminó tornando como una mujer con un vestido. Me quedé temblando. Volví a cerrar mis ojos cuando de pronto escuché un grito diciendo. Los volví a abrir, y la silueta de la señora salió volando por el techo de la azotehuela de mi casa. No sé si fue el miedo, que me quedé despierto más tiempo. Recuerdo que cuando la silueta, la señora, fantasma o lo que sea que fuera, se fue, el frío se fue también de mi cuerpo. Y esta historia la verdad es que también la consideré bastante interesante y decidí incluirla porque aquí ya no solo estamos hablando de una cuestión de quizás imaginarte o de algo que tenga una explicación medianamente científica como la que tratábamos en el caso pasado, sino que ya estamos hablando de directamente una visión. Y es que la verdad la historia de La Llorona es una de las leyendas más populares, sobre todo aquí en México, y tengo entendido que también a nivel Latinoamérica existen sus propias versiones. Y digo, ¿quién no tenemos algún pariente como una tía, un abuelo o incluso nuestros propios padres, los cuales nos han contado la historia de cómo se han encontrado con este ente o siquiera lo han escuchado? Y es que el grito ya es bastante característico. Aquí, pues el buen Jars sí nos dice que directamente lo vio. Claro, también muchas veces puede implicar la parte de la imaginación de un niño y sobre todo el miedo. El miedo de los eventos que habían suscitado pues días anteriores con la cuestión de esta chica que estaba asustando a niños en la lavandería donde estaban pues brindando algunos dulces. Pero aún así deja bastante que pensar, porque digamos que los testimonios de encuentros con la Llorona no son pocos. Y muchas veces dejar de creer es más difícil que simplemente creerlos y quedarnos con estas versiones de las historias. Siguiendo con este mismo hilo de historias acerca de La Llorona, llega hasta nosotros la breve historia de Isabela, quien nos cuenta cómo su familia también experimentó un encuentro con este antiguo ente. Veamos qué tiene ella para contarnos. Hace muchos años fui de campamento con mi familia a un lugar donde le hacían homenaje a La Llorona. Durante la noche, mientras mis padres buscaban cómo prender la fogata, por un segundo creí ver caminar frente a mí a una mujer vestida de novia, empapada, con muchas hojas y lodo en su vestido. Cuando apunté con una linterna, no había nada ahí. Además, acampamos del lado de un río.
Si bien esta historia es bastante breve, sí nos deja también aquí a resaltar otro punto importante en el folclore de esta leyenda mexicana, y es acampar cerca de un río. Y es que muchas de las leyendas toman lugar en estos cuerpos de agua, especialmente en ríos o estanques de una profundidad bastante considerable. Muchas de estas historias nos cuentan acerca de cómo esta mujer ahogó en un lago o en un río a sus hijos. Otras versiones nos dicen que realmente fue un accidente y que los niños perdieron la vida tras un descuido. Pero al final del día, el cuerpo de agua creo que es parte fundamental de esta historia. También obviamente hay versiones que dicen que la mujer pues viene como mojada. Hay gente que incluso dice que sale directamente del cuerpo de agua. Entonces me parece bastante interesante el saber que no solo están las historias dentro de la ciudad, sino también cerca de estos lugares que incluso muchas veces son recónditos o alejados de la civilización y toda la aglomeración de la gente. También cabe aclarar, creo que en el punto pasado pues no lo había mencionado, y es que también existe muchas veces la historia, o bueno, como una de las creencias de que si tú llegas a escuchar el grito de la Llorona, si la escuchas demasiado cerca, significa que está alejado de donde te encuentras. Pero si la escuchas demasiado lejos, debes preocuparte porque quizás esté más cerca de lo que crees. Hasta ahora hemos visto historias relacionadas con seres inexplicables que son adultos. Pero, ¿qué pasa con las almas de los niños? Creo que todos alguna vez hemos escuchado típicos relatos en lugares de trabajo o en especial en las escuelas, donde se aseguraba que este lugar solía ser una hacienda o incluso un cementerio, en los cuales siempre había avistamientos de pequeñas almas en pena. La historia que nos comparte nuestra amiga Adri López en el siguiente audio nos relata un encuentro de este tipo que es cuantimenos inquietante. Pues haz de cuenta que un día, de esas ocasiones en las que llegaba temprano, me metí al baño del de sala de guías para peinarme. Pero pues como sí llegaba muy temprano, que ni los de intendencia estaban, entonces las luces no estaban todas prendidas. Y en el baño, haz de cuenta que tiene como dos secciones de luz, que tiene unas enfrente, que son donde están como los lavamanos, y, y las de atrás, que son donde están los baños. Entonces esa vez solamente estaba prendida la de los baños, entonces solamente se veía luz adentro, y donde yo estaba peinándome frente al espejo se veía, o sea, sí se veía, pero se veía más oscuro, solamente había que se reflejara más luz adentro de los baños. Entonces yo estaba peinándome frente al espejo, y cuando yo entré, yo escuché en el baño de discapacitados como si alguien estuviera lavando unas cosas, pero no había nadie. Pero pues yo no revisé, entonces yo pensé que alguien estaba ahí y nada. Pero pues en el baño opuesto, o sea, está el de discapacitados, están otros dos baños al lado, y el último, que es el tercer baño, en ese veo como que una cabecita se asoma por abajo, como cuando los niños chiquitos están jugando, como cuando se meten al baño con sus mamás y están jugando de que, bueno, es que a lo mejor no has visto tú eso, ¿verdad? Pero pasa mucho que se meten las mamás con los niños, y los niños, como están de imperativos, se asoman por abajo de las puertas o así. Entonces así vi yo una cabecita que se asomó por abajo del tercer baño, pero por adentro, o sea, pero era una sombra nada más. Entonces se asoma y yo lo veo por el espejo y no volteo, sino que sigo viendo por el espejo, y en eso se levanta como que la sombra y se pasa por los baños, o sea, entre los baños, o sea, no se sale de los baños, sino que se va pasando como si fuera de discapacitados, pero por dentro. Y pues yo solamente me quedé ahí parada como de
¿qué fue eso? Y pues ya, pero pues no había nadie. Y fue cuando me di cuenta que no había nadie en el otro baño. Y la verdad es de que yo tengo que dar fe, no en específico de esta historia, pero sí de este tipo de eventos. Y es que cabe recalcar que tanto Adri como yo fuimos compañeros en un trabajo hace ya unos 2 o 3 años más o menos. Pero este lugar, la verdad es que sí cargaba con eventos bastante inquietantes. Si me dejan contar una experiencia personal en este lugar, la verdad es de que tuve bastantes historias, pero creo que la mayoría llegaron a pasar en una sala de exhibición. Nosotros trabajamos en un museo. En ese momento teníamos lo que era una exhibición o una sala donde mostrábamos dinosaurios y la vida del prehistórico. Aquí su servidor pues fue guía de ese evento, o bueno, de esa exhibición durante creo que aproximadamente medio año. Sí, más o menos 6-7 meses. Y la verdad es que llegamos a tener bastantes eventos que sí nos dejaban un tanto confundidos. La primera, que tiene que ver con cuestión de animatrónicos. Sé que sonará muy a lo Five Nights at Freddy's, esta saga de robots que todos conocemos. Pero nos llegó a tocar que los animatrónicos se encendieran. Contexto. Teníamos nosotros unos robots que simulaban ser, si no mal recuerdo, 5 dinosaurios diferentes. Estos estaban automatizados a través de un sensor, el cual funcionaba de la siguiente forma. El sensor era uno de tipo de proximidad. Esto quiere decir que cuando detectaba un objeto a un cierto rango de distancia o un objeto cercano, el robot se encendía. Esto para que cuando los visitantes se acercaran, el robot actuara como si estuviera vivo. Era parte de la atracción. Este sensor se encontraba, digamos, camuflado en el escenario donde estaban los robots, mediante una especie como de faro pequeñito que se encontraba posicionado entre las plantas de plástico que formaban parte pues del mismo escenario. Lo que no solía pasar mucho era que los robots se encendieran solos. Digo, y esto no es extraño cuando se trata de, por ejemplo, momentos en los que tenemos mucha gente, porque quizás pasó alguien rápido y simplemente lo activó y no nos fijamos. Pero yo hablo de cuando estábamos completamente solos, acababan de pasar las fiestas, entonces había periodos o ratos del día en los que no teníamos gente. Nosotros salíamos a unas bancas que se encontraban fuera de la exhibición, pues para poder descansar en lo que podía regresar más gente y poder preparar pues cada uno de los recorridos. Entonces, mientras estábamos sentados afuera, pasaba mucho que se encendía. Nosotros, intentando darle una explicación, creíamos que se trataba o que era a causa de las plantas plásticas que estaban enfrente del sensor y que quizás estaban causando algún tipo de interferencia. Así que decidimos moverlas porque pues también el uso continuo del mecanismo de los robots podían llegar a afectarlos. Simplemente retiramos o movimos un poquito la planta para que no causara ningún tipo de movimiento o interferencia en el sensor y creímos que eso lo iba a solucionar. Sin embargo, los movimientos nunca cesaron. En algún momento nosotros cuestionamos sobre esto a uno de los encargados del mantenimiento del museo. Era pues un señor que se encargaba ahí de activar las luces cada que empezaba una de las jornadas, de darle mantenimiento en caso de que alguno de los robots pues simplemente dejara de funcionar, etcétera, etcétera. Entonces nosotros le cuestionamos el por qué los robots estaban encendiendo solos, a lo que él nos contestó que simplemente se debía de tratar por el parpadeo de las luces. Y si bien intentamos quedarnos con esa respuesta y quedarnos conformes y decir, ok, es eso, no vamos a darle ningún tipo de significado o no atribuirle nada paranormal, al menos su servidor, que ha trabajado con algunos tipos de sensores, sabe que la mayoría de los sensores ultrasónicos es imposible o casi imposible que se vean afectados por el parpadeo de una luz o la intensidad o luminosidad de un foco. Así que realmente la explicación de es por las luces simplemente a mí nunca me acabó de cuadrar. Para rematar esta historia, tuve otra pequeña experiencia también, y es que dentro de esta misma sala estaba rodeada por lo que eran unas paredes falsas, las cuales contenían información para que los visitantes pues pudieran irla leyendo durante pues su recorrido, o si ellos no tomaban el recorrido pues leerlo por su propia cuenta. ¿Qué pasaba? Que uno de estos muros se encontraba pues separado a una distancia considerable como para que una persona de una complexión estándar pudiese caber, o sobre todo un niño, pero realmente detrás no había nada, simplemente había sistemas
de luz que pues alimentaban algunas pantallas que incluían videos también con explicaciones y poco más. Solo era pues como un pasillito que por obvias razones, como daba entre pared real del establecimiento y pared falsa, era completamente oscuro. Muchas veces nos pasaba que los visitantes se pasaban por ahí o se atravesaban creyendo que quizás había otra exhibición por ahí, o que quizás por ahí era la salida. Una vez durante pues un momento, digamos que sí teníamos un tanto más de gente a diferencia de la historia pasada, yo alcancé a ver con mi vista periférica que una especie de sombra pasa y se mete a este pasillo que les comento. Yo, en mi sano juicio, lo primero que pensé fue: otro visitante ya se confundió, será mejor que le indique pues que debe pasarse por el otro lado, porque por ahí no hay pues absolutamente nada, ¿no? Cabe resaltar que en ese tiempo era tiempo de pandemia, entonces nosotros teníamos que usar estas caretas plásticas que tanto se utilizaron, obviamente por protección propia y de los visitantes. Entonces yo no estaba seguro de lo que había visto, pero mi cerebro pensó: es un visitante, vamos a indicarle. Cuando voy a asomarme directamente para decirle: disculpe, por favor podría retirarse de este pequeño pasillo, me doy cuenta que no hay absolutamente nada. Yo juro e hiperjuro que vi la sombra. Quizás simplemente fue un engaño de mi cerebro que vio mal, porque al final del día solamente no lo vi directamente, lo vi con la vista periférica. Así que la opción más viable que a mí se me ocurrió fue pensar: quizás porque mi careta ya está algo maltratada, simplemente alguna mancha o algún rayón que estaba pues en este mismo plástico me hizo ver como que algo estaba por ahí caminando, pero realmente no era así. Así me quedé yo tranquilo con esa idea de que no era nada más que una simple ilusión mía, pero aún así es bastante curioso. Si queremos darle ya un cierre a esta historia, preguntándole a uno de los asesores o capacitadores que pues se encargaban de darnos todos los temas a aprender, o de explicarnos todos los temas para después nosotros comunicárselos pues a los visitantes, sí nos llegó a comentar que en épocas de la Revolución Mexicana, este lugar donde ahora se encuentra así todo el museo era un lugar en el cual resguardaban a soldados y guerrilleros que se encontraban heridos durante el momento de pues esta batalla, y que no alcanzaban o que no había cupo ya dentro de los servicios médicos. Así que los empezaban a llevar ahí, pues ya sea para curarlos o únicamente para poder alcanzar el descanso. Creo que alguna vez intenté investigar, pero realmente no encontré nada. Tal vez no estaba buscándolo de la forma correcta. Así que no puedo atestiguar ciertamente si esto es real o no. Pero sí me inquieta bastante el pensar que muy probablemente, si esta historia llegase a ser cierta, no puedo dejar de pensar que existen por ahí almas en pena que no tuvieron una muerte digna, y es por esto que se han visto tantas cosas y tantos eventos a lo largo de los años. La muerte también es parte del miedo a lo desconocido, pues nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que hay del otro lado, o si es que siquiera existe algún otro lugar. En la mitología griega, por ejemplo, existe Caronte, el barquero que lleva a las almas de los muertos al Hades, donde serán juzgadas para decidir su lugar de descanso. Un caso similar existe en el folclore pagano religioso de México, llamado el carretero de la muerte. Este es aquel individuo que, habiendo fallecido el último segundo del 31 de diciembre, tiene la misión de recorrer el mundo recogiendo en su silenciosa carreta las almas de todos aquellos seres que fallecen durante los 12 meses del siguiente año. Su paso es firme y exacto, marcado por cada segundo que transcurre para llegar con puntualidad a su cita. La muerte espera al final del camino. Cerraremos esta sección con broche de oro, escuchando la historia que nos comparte el pingüino Collosaurio, donde nos relata cómo el sonido de una simple carreta puede conllevar a un pavor inimaginable. Hace unos meses viví una experiencia que aún me eriza la piel cada vez que la recuerdo. Una noche que se quedará grabada en mi memoria para siempre. Era alrededor de las 3 de la madrugada y me encontraba solo en mi departamento, inmerso en mi trabajo. La oscuridad de la noche envolvía el lugar, y la única compañía era el suave murmullo de una ciudad dormida. Jamás imaginé que esa paz
sería quebrantada de la forma más espeluznante. Mientras estaba concentrado en mi tarea, un escalofrío recorrió mi espina dorsal al escuchar un sonido que no podía haber sido más aterrador. Un sonido que me erizó los cabellos. Era el siniestro chirriar de cadenas arrastradas por el suelo, como si las mismas puertas del Averno se estuvieran abriendo en el umbral de mi hogar. Mis oídos se agudizaron, tratando de discernir de dónde provenía ese sonido, pero la incredulidad se apoderó de mí. Acompañado de las cadenas, el inquietante sonido del trote de caballos rompía la quietud de la noche, como si una carreta, maldita y condenada, avanzara inexonerante hacia mi morada. El sonido alcanzó su punto máximo y sentí un nudo en la garganta al percatarme que la carreta de la muerte estaba pasando justo al lado de mi calle. El galope de los caballos resonaba como una sentencia de condena en mis oídos, y mi instinto me impulsó a asomarme por la ventana. Sin embargo, en un giro de terror supremo, lo que vi me dejó sin habla. A pesar de la cercanía de la carreta, no podía verla. Solo escuchaba el aterrador sonido de las cadenas y el galopar infernal de los caballos. Pero la carreta en sí permanecía invisible ante mis ojos, como una sombra en la oscuridad. Y entonces, cuando creí que no podía soportar más, un relincho desgarrador rompió el aire en la madrugada. Un alarido que parecía provenir directamente del abismo. Un frío glacial recorrió mi cuerpo y supe, en lo más profundo de mi ser, que aquel sonido anunciaba la muerte inminente de alguien. El sonido de la carreta de la muerte desapareció en la distancia, pero su presencia maldita quedó grabada en mi mente, como una advertencia sombría de lo que podía acechar en un futuro. Nunca vi la carreta ni a su conductor, pero su paso por mi calle esa noche dejó una marca indeleble en mi alma. Desde entonces, no puedo evitar sentirme acechado por la sombra de la muerte, preguntándome si el destino nos tiene reservada una sorpresa siniestra a todos nosotros. La verdad quería dejar esta historia hasta el final, no solo porque la verdad la forma en que la escribió es una narración encantadora, sino que la carreta de la muerte ha sido parte del folclore mexicano. Al menos a mí en lo personal, mi padre me llegó a contar pues de niño que alguna vez llegó a escuchar esta carreta de la muerte, pero que por alguna razón nunca es visible para el ojo humano, o al menos yo no he sabido de alguna historia de la que realmente se establezca que la hayan visto. Sin embargo, esta parte de que la persona que muere en el último segundo del 31 de diciembre es la que se encuentra condenada para recoger las almas era algo que no sabía, así que siempre es importante contar con estos datos y pues aprender un poco más de nuestra historia que tanto nos enriquece. La verdad es que México es un país con un folclore bastante grande, donde las leyendas han formado parte de la vida del mexicano promedio desde tiempos inmemorables. Todos tenemos ese abuelito que cuenta historias de cómo se peleó en el monte con el diablo, quizás. Pero la verdad es que es lo que nos mantiene muchas veces unidos dentro del núcleo familiar. Nos permite estas interacciones, sobre todo con las personas mayores, y la verdad le dan una riqueza a nuestro país y a nuestras costumbres. Y con esta última y aterradora historia, terminamos esta sección del programa de hoy. Agradecemos mucho a todas las personas que nos compartieron sus experiencias y hacer de esta sección algo posible. Y después de sumergirnos en estas aterradoras experiencias, es hora de ofrecerles algo para mantener el ambiente terrorífico con nuestra sección de recomendaciones llamada New Tab. En ella recomendamos contenido relacionado al tema o festividad del episodio, especialmente productos de creadores independientes. Para comenzar esta sección, tenemos el New Tab de los covers. En celebración por el reciente lanzamiento de Five Nights at Freddy's, la película, les traemos la versión en español de FNAF 1 Song de The Living Tombstone,
de la mano del fanduber y cantante Kiro Demon. En esta versión, Kiro no solo creó su propia versión en español, sino que también hizo un corto independiente, el cual sirve como preludio para la canción. En este video, encarna al guardia nocturno del primer juego, que intentará sobrevivir a los animatrónicos poseídos que alguna vez fueron la mascota de un restaurante encargado de dar risas y diversión a los niños. Hemos estado recibiendo incontables reportes de organismos hostiles no identificados, a los que nos referiremos como alternos hasta que tengamos un completo entendimiento de la amenaza. Para el new tab del doblaje, pecaré un poco de auto-spam, pero quiero recomendarles el fan doblaje de la serie de terror analógico El Catálogo Mandela Volumen 1. El video fue completamente traducido al español por su servidor y cuenta con las talentosas voces de Jared Dubs y Wireland. En esta historia seguiremos los acontecimientos sucedidos en el condado de Mandela, a través de metrajes encontrados en formato VHS, donde criaturas extrañas conocidas como alternos han comenzado a reemplazar a sus pobladores. Rick, I thought I was gonna lose you. I'm so sorry about tonight. But you know, it's all taken care of. And now we can be together. Just you and me. Every day. En el caso de la animación indie, traemos el corto de horror Buzzkill, creada por Peter Ahern, espero estarlo pronunciando correctamente, y que se encuentra publicada en YouTube. En ella conocemos a Rick y a Becky, quienes después de llevarse bien en unas citas ciegas, deciden que están listos para tener una relación sentimental. Pero a medida que la noche avanza, un descubrimiento inesperado revela que las primeras impresiones siempre pueden ser engañosas. Este corto tiene una vibra de una película de horror tipo B de los años 80, pero que sin duda, su animación y final dejarán incómodos e impresionados a más de uno. Tengo que permanecer despierta, pensó. Tengo que salir de aquí. Si me quedo dormida otra vez, moriré. En el New Tab de la literatura tenemos el libro Una vez desaparecido del año 2015 del autor Blake Pierce. Si bien esta obra no es de terror, sí abarca temas como el misterio, el suspenso y el thriller. Su sinopsis dice lo siguiente: los cuerpos de mujeres asesinadas grotescamente están apareciendo en las afueras rurales de Virginia, y cuando llaman al FBI para pedir su ayuda, no tienen respuesta. Hay un asesino en serie cuya frecuencia está aumentando, y saben que solamente hay una agente lo suficientemente buena para resolver este caso, la agente especial Riley Page. Recuerden que pueden encontrarlo de forma gratuita desde sus plataformas de lectura favoritas, como lo son Kindle de Amazon y Google Play Libros. Pasando a nuestro New Tab Top 3 musical, tenemos 3 canciones que pueden ir perfectas para tu lista de reproducción de algún evento de Halloween. En el puesto 3 tenemos la canción Weird Science de 1985 de la mano de la agrupación Oingo Boingo. Esta pieza pertenece al álbum Dead Man's Party. Su letra habla sobre la creación de una mujer perfecta a través de la ciencia y la tecnología, inspirada por el deseo y la imaginación. La canción transmite una sensación de diversión y extravagancia típica del estilo excéntrico y enérgico de Oingo Boingo. En el puesto número 2 tenemos una canción para los gustos rockeros. Se trata de la canción Dance Macabre de la banda Ghost. Esta canción fue lanzada en el año 2018 como parte del álbum Prequel. En cuanto a su letra, esta sugiere un ambiente festivo, pero con una sensación de peligro y fatalidad. Hace referencia a una danza que se lleva a cabo en medio de la noche, donde la muerte y el romance se entrelazan de una manera seductora. Y finalmente, en el puesto número 1 de este bloque musical, tenemos una canción recién salida del horno. Hablamos nada más y nada menos que del sencillo What Love, de la mano del grupo I Don't Know How But They Found Me, que desde hace poco se estrenó en una etapa de solista a causa de la desintegración de la banda hace unos meses atrás. En esta pieza se detalla la delgada línea entre la lujuria y el deseo romántico mediante la incorporación de imágenes religiosas.
Si bien no es una canción con vibras de Halloween como los dos puestos anteriores, sí trae un ritmo completamente nuevo y fresco para la banda, incorporando sintetizadores, un ritmo hipnótico y un video musical lleno de simbolismos que quedan bastante bien con la ocasión. Pasando con el New Tab de los videojuegos, tenemos el juego independiente The Building 71 Incident o el incidente del edificio 71, del desarrollador Scary Cube y publicado en la plataforma de itch.io. Su historia está ambientada entre 1997 y 1998 en una universidad al sur de Brasil. Uno de sus edificios, denominado como el Edificio 71, se vio obligado a cerrar debido a una supuesta fuga de gas. Sin embargo, a pesar del cierre, ha habido numerosos informes de actividades sospechosas en su interior. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Como penúltimo bloque tenemos el New Tab de podcast. En este caso tenemos el podcast de Leyenda Urbana MX, el cual trata de un recorrido por las leyendas urbanas, históricas y de terror que han dado identidad a la identidad cultural de México. Este programa está creado y producido por el buen Ismael Méndez. Cada lunes y cada jueves van estrenando algunos episodios y tratan temas desde las leyendas tradicionales mexicanas hasta algunas otras cosas como sectas o incluso historias dentro de funerarias. Se los recomendamos bastante si quieren consumir algún otro tipo de contenido que también se dedique completamente al terror. ¿Qué onda, mis cuates? Bienvenidos a Parte del Buen Cine. Nunca le preguntes a tu mascota si sabe hablar. Al hacerle esta pregunta... Amigo, mírame. ¿Puedes hablar? Y en el último bloque tenemos al New Tab Artista. En esta ocasión queremos recomendarle al usuario Muerte al Buen Cine, el cual hace animaciones y pequeños cortos de tipo stop motion y relata temas de la cultura popular, especialmente la mexicana, con una técnica que roza entre el horror, la ficción y lo experimental. Y con esto terminamos la sección de New Tab de recomendaciones. Esperamos que les haya gustado y que disfruten de todas estas obras en esta época de terror. Si eres creador de contenido y tus obras entran en alguno de nuestros bloques, puedes enviarnos un mensaje por nuestro Instagram Estamos al Aire Podcast, todo separado con guiones bajos, para darle difusión y que puedan llegar a nuestros radioescuchas. Lamentablemente nuestro primer episodio de Estamos al Aire ha llegado a su fin, por lo que es hora de despedirnos, no sin antes agradecerle a todas las personas que han hecho posible este capítulo a través de sus historias, así como a ti, querido radioescucha, que te has quedado hasta el final. Espero que hayas disfrutado de estos susurros de la oscuridad. Yo he sido Jack Reyes y espero encontrarnos la próxima vez que estemos al aire, para ayudarte a descubrir el mundo a través de tus oídos. Hasta pronto.